Daniel Rojas Álvarez tiene 43 años y no registra antecedentes penales. Actualmente vive en una plaza santiaguina. Está divorciado y tiene 3 hijos. Dice que su vida tuvo un dramático cambio hace justamente 4 años, cuando pidió ayuda en la catedral para comprar un medicamento para su hija afectada por una infección urinaria. Yo fui violado en la Catedral de Santiago. En la Catedral de Santiago. Con 40 y tantos años. Yo iba a buscar un remedio para mi hija. A esta edad cuesta creer que me pasó esto. Para mí saco fuerza y flaqueza para hablar con usted. Pero lo estoy haciendo porque quiero verdad primero, justicia. Nada más. ¿Me entiende? Y que vengan los golpes, que venga el perjuicio, porque el perjuicio ya lo tengo. El perjuicio de estar en la calle, el perjuicio de mucha gente que prefiere seguir haciendo leña del árbol caído, el perjuicio de vivir invierno en esa banca. El supuesto violador fue Tito Rigoberto Rivera, un sacerdote tradicionalista aficionado a las misas en latín y compulsivo coleccionista de incensarios, cálices, crucifijos y ornamentos religiosos. Hoy estaba aquejado del mal de Parkinson, cáncer a la próstata, diabetes y problemas renales. Lo fuimos a ver a su casa, pero no estaba. Finalmente llegó conduciendo su Citroën. Nos pidió que lo esperáramos mientras entraba el auto. El portón se cerró y luego de varios minutos se entreabrió. Nos pasó un celular y nos dijo que habláramos con su abogada. Había optado por el silencio respecto a la acusación de Daniel. Su abogada niega tajantemente que haya habido violación. Imposible, imposible. Incluso si usted ve al Padre Tito, el Padre Tito no tiene fuerza, no tiene ninguna posibilidad, digamos, de imponerse ante un señor que hoy día tiene 41, 42 años. Entiendo que la denuncia es de marzo del año 2015, cuando el padre ya estaba en muy malas condiciones. De hecho, el padre, si estamos ahora en el 2019, debe llevar unos 5 años fácilmente entrando y saliendo de hospitalizaciones. Esta fotografía del padre Tito Rivera fue tomada en el aeródromo de Tobalaba. La obtuvimos de Facebook y fue captada en el año 2017. Cuando iniciaba su vida religiosa en los Mercedarios hace más de 30 años, el cura Tito fue expulsado de esa orden, pero luego fue ordenado sacerdote en San Felipe. Fue capellán de Carabineros por 14 años. Luego párroco en Santiago, capellán en la catedral y desde marzo del 2015 rector en la iglesia de las Agustinas. Ese mes se cruzaron en la catedral los destinos del padre Tito y de Soro Daniel Rojas Álvarez, un hombre que buscaba ayuda y que mientras hablaba con una voluntaria católica de origen japonés, habría sido interpelado por el sacerdote. Y entro y le estoy contando a la madre y él entra para adentro. ¿Qué pasó, María? Dice. No, quiero ir a ayudar. Entonces, ¿qué te pasó? No, ahí le cuento yo. Le digo, le explico. A ver, vamos, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo estáis de nuevo? Bien, pues, le dije yo. No sé, yo te he visto en algún lado. Así, pues. Yo dije, a lo mejor me está confundiendo igual, pero igual me ayudando. Y de ahí salimos de esa placita y los vamos y los volvimos a meter a ese pasaje y entramos internamente por ese mismo camino de la librería Manantiales, pero pasamos de largo para adentro. Y de ahí doblamos a la derecha porque iba adelante. Y había como una escalera para arriba así bien antigua. Divorciado de su primera mujer, Daniel cohabitaba de manera intermitente con una nueva pareja.
vivía en la casa de la suegra y las cosas no iban bien. Más de una vez debió dormir a la intemperie. Trabajaba en un puesto callejero vendiendo poleras impresas y ese día del verano del 2015 estaba preocupado por su hija enferma que requería un medicamento llamado cefadroxilo. Daniel cuenta que el padre Tito lo hizo pasar a una pieza donde había una cama antigua y una mesa redonda con un florero. Tras una puerta se podía ver un baño. Daniel dice que bebió un vaso de agua que le ofreció el cura, quien luego fue al baño. Mientras esperaba, declara haberse sentido sin fuerzas. ¿Cómo te sentís, guachito? Así, toca con el lid y viene y se saca como una cruz, unos anillos y los deja arriba de la mesa. Y se va contra mí, po. Y yo no tenía fuerza, po. Cuesta creerlo. Empezó a abusar de mí, po. Me bajó el cierre, primero se hizo hacerme tocaciones, me abrió las piernas, me bajó el cierre. Después me tiró esto para acá y me levantaba, le costaba, porque no me podía mover ni yo. Y yo quería defenderme, quería mover este brazo para ponérselo en la frente, para sacarlo y no podía. Empecé a llorar, a desesperarme. Una frustración terrible. Estar en esa situación que es totalmente vulnerable, donde esa persona estáis viendo que te está bajando el cierre y de repente empezó a besarme el pene. Y yo lo único que podía moverme y cada día perdiendo más la movilidad. ¿Él decía algo? Sí. ¿Qué decía? Te rico, guachito. Soy mío, ¿te das cuenta? ¿Te gusta esto? Y pasaba la lengua. Ay, yo no tenía nada 13 años. No era un menor. ¿Me comprende? Yo podía haberle pegado a él, pero mi cuerpo no me reaccionaba. Me sentía cochino. La narración de Rojas se extiende con detalles cada vez más crudos y chocantes. De repente se baja el lid, abre el velador, saca una vaselina y se empieza a echar él en su ano. Y se sienta sobre mí. Terminó acabándome en el ombligo acá. Esas son las cosas que a mí hasta el día de hoy no la quiero dejar dormir en la noche. El cura Tito le habría dicho después: Me pescaba así, me dijeron. Te portaste bien, te rico, quédate tranquilito que te voy a pasar la plata. No tenés que contarle a nadie en sí. Daniel dice que no lo podía creer mientras bajaba la escalera y salía de su estado de estupefacción. Había sido drogado y violado con más de 40 años por un cura y en la catedral. Días después, el 18 de marzo del 2018, denunció al padre Tito en la oficina pastoral de denuncias, lo cual dio origen a una investigación previa del sacerdote Francisco Walker. Pronto saltó ante Walker una denuncia que había llegado al correo de la iglesia en el 2011, justo el día en que se suicidó el cura Rodrigo Allendez, acusado de abusos sexuales contra menores. En la comunicación de María Ignacia del Porte se decía: Qué impotencia siento.
Yo paso por lo mismo con mi hijo que ahora tiene 20 años. Las primeras relaciones homosexuales de mi hijo fueron con el sacerdote Tito Rivera Muñoz, un cura de la Catedral de Santiago, cuando él tenía solo 16 años. Mi hijo nos contó que este padre Tito acostumbraba a llevar a su casa acólitos bonitos. Los feos, según el padre decía, eran para la iglesia. Este cura mantenía relaciones homosexuales con diferentes jóvenes, la mayoría menores. La señora del Porte no pudo ser ubicada por los investigadores, pero todos los testimonios recogidos por Walker condujeron a establecer un patrón de conductas homosexuales en el cura Tito, que en la jerga eclesial eran pecados contra el sexto mandamiento. Incluso el mismo sacerdote Tito terminó reconociéndolas y su abogada lo confirma. Podría definirse como una persona que ha tenido algunas conductas homosexuales y también heterosexuales, como la gran mayoría de los sacerdotes por lo demás. Una declaración de un joven dio cuenta que el sacerdote había tenido sexo con monaguillos mayores de edad. El mismo testigo mostró al investigador Walker y al canciller de la catedral un pendrive con 8 fotografías en las que se veía al cura Tito practicando sexo oral y anal. Las imágenes las habría captado el mismo sacerdote. Hasta donde yo entiendo, el padre Tito, en el supuesto de que haya tenido relaciones homosexuales con otras personas, no era de aquellos que se filmaba, ¿ah? O que se sacara fotografías o selfies en algún tipo de relación. La investigación previa dio cuenta también que empleados y sacerdotes de la catedral habían señalado que el padre Tito más de una vez subió a jóvenes y acólitos al dormitorio de la catedral, identificado por Daniel Muñoz. Un funcionario afirmó que a veces la habitación usada por Tito quedaba inmunda. Daniel Rojas no fue citado por los investigadores, que señalaron lo difícil que resultaba ubicarlo, ya que vivía en la calle. Como sentía que no pasaba nada con su denuncia, dice haberse decidido a hablar directamente con el cardenal Ezzati, quien acostumbraba confesar feligreses algunos días en la catedral antes de oficiar misa. Y le empiezo a confesar lo que me había pasado en el segundo piso, por qué llegué a ese segundo piso. Le conté lo que le había pasado a mi hija y lo que había hecho el padre Tito Roberto Rivera de mí. Entonces, me dice ya, y ahí él empieza a decir que lo mismo, que no le cuente a nadie. ¿Dentro del confesionario? Dentro del confesionario, porque después me lo vuelve a repetir, pero afuera del confesionario. En estos momentos, esto queda en las manos de Dios, que Dios va a juzgar y ahí empieza, ¿me entiendes? Me dice, te voy a echar una ayudadita, pero prométeme que no le vaya a contar a nadie, porque por algo nosotros te vamos a empezar a ayudar. Le dije, ¿ya o qué? Y te mandó una ayuda. Y me mandó una ayuda. Un billete de 20.000 pesos y un billete de 10.000 pesos. En abril del 2015, el cardenal Ezzati ordena que el padre Tito deje de oficiar misas en la catedral. Hoy, la investigación está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad, la que el año pasado incautó la documentación del arzobispado asociado con la denuncia en contra del cura Tito. Tiene algunas complicaciones propias de delitos no denunciados en su momento, digamos, que en consecuencia redundan en un beneficio del imputado que ha estado todo este tiempo sin investigación. Pero gracias a esos allanamientos es que pudimos realizar una investigación, la cual está bastante avanzada, pero no me puedo referir a detalles de la misma por razones obvias, aunque es un caso no formalizado. La abogada del sacerdote duda de la condición mental del denunciante Daniel Rojas. Efectivamente, una persona que se define en situación de calle, indigente, normalmente son personas que tienen varios problemas mentales. Si el tribunal eclesiástico estimó que era verosímil, fue porque efectivamente contó con la denuncia de este señor, que fue bastante persistente.
Según nuestros antecedentes, el peritaje psicológico que le practicó la PDI observó síntomas ansiosos depresivos asociados a su experiencia en la catedral. Declara la PDI que Daniel tiene las competencias necesarias para declarar y se descarta que los signos de daño psicológico respondan a un proceso de simulación con fines gananciales. Yo no necesito que me paguen un pasaje para ir a conocer al Papa. Yo no necesito que me paguen bien y estar en el mejor hotel en Roma. ¿Me entiendes? Yo no aquí busco una media... Yo no aquí busco aquí millones, yo no busco realización. Yo lo único que busco es verdad y justicia.